Ok, vamos a empezar un poco la lectura de la articulación del hombro o la articulación glenohumeral. Ok, para la descripción de esta articulación vamos a hablar primero de los elementos que conforman dicha articulación, o sea, la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea en la escápula y una estructura que va a ampliar la superficie de la anterior, ¿sí? Que se llama rodete glenoide, que vamos a estar viendo más en específico después. Y por supuesto vamos a ver los elementos que mantienen unidos a estos elementos óseos, ¿sí? Que van a ser la cápsula articular y los ligamentos, que son los siguientes: el coraco humeral, el coraco glenoide y los glenohumerales. También vamos a referirnos un poquito acerca de un concepto muy importante, que es el de los músculos y tendones periarticulares, que van a reforzar esta articulación, ¿sí? Que más comúnmente llamamos o le llamamos el manguito de los rotadores. Vamos a ver un poquito sobre eso también. Ok, comentemos un poco acerca de la superficie articular humeral o cabeza del húmero, ¿sí? La cabeza del húmero es esta porción de aquí, que es un tercio de esfera, ¿sí? Es un tercio de esfera, es lisa como pueden ver, y se va a acoplar a la cavidad glenoide de la escápula, ¿sí? Como pueden ver, la esfera, al ser un tercio nada más de la misma, no se continúa hasta abajo o hasta el cuerpo o la continuación de la cabeza del húmero, sino que está limitada en este nivel por un surco que se llama cuello quirúrgico, ¿sí? Aquí vemos una vista superior en donde vemos esta línea que está acá, que va a delimitar justamente la porción de alrededor o el límite de lo que es el cuello anatómico de nuestra cabeza del húmero, ¿sí? En esta porción de aquí vamos a ver que la epífisis proximal del húmero tiene dos tubérculos que están orientados, uno lateral, que es este que está aquí, que es el tubérculo mayor, y uno anterior, que es el tubérculo menor, ¿sí? Este es el tubérculo menor, este es el tubérculo mayor. Vemos o podemos ver que en esta porción de aquí, o la parte del cuello anatómico que está justo por arriba del tubérculo menor, tiene una escotadura, ¿sí? Esa pequeña escotadura que se encuentra acá tiene forma de semiluna y se llama fosita supratubercular del ligamento glenohumeral superior, sí, que vamos a ver después otra vez eso que es, pero quiero que recuerden que esto que se ve aquí es justamente un límite en donde se va a insertar este ligamento. Está en el cuello anatómico y se llama fosita supratubercular del ligamento glenohumeral superior, ¿sí? Toda esta superficie articular que es lisa aquí está revestida o está cubierta por una capa de cartílago, ¿sí? Que va a hacer que sea más lisa todavía y por supuesto que sea acolchonada para poder articularse con la cavidad glenoide, ¿sí? Y esta cabeza, como podemos ver en esta imagen de acá, no está orientada en forma recta o en ángulo recto con el eje del cuerpo y del propio húmero, sino que está orientada en un ángulo de aproximadamente 130 grados, ¿sí? O sea, que mira hacia arriba, ¿sí? Hacia adentro y poquitito hacia atrás, ¿sí? Como podemos ver aquí, que mira un poco hacia atrás, ¿sí? Esta es una vista superior, ¿ok? Entonces eso es todo sobre la cabeza del húmero. Un tercio de esfera lisa, recubierta por cartílago, que está delimitada por arriba o antes de llegar a los dos tubérculos de la epífisis proximal del húmero, ¿sí? Y en su porción anterior o por arriba del tubérculo menor, aquí vamos a tener a la fosita supratubercular del ligamento glenohumeral superior, ¿sí? Que vamos a verlo después. Bueno, sigamos y terminemos con las superficies articulares entonces. La cavidad glenoide es esta porción de la escápula que se encuentra en el ángulo externo de la misma, ¿sí? En el ángulo lateral de la misma. Tiene forma de gota, como pueden ver aquí, con su extremo inferior más ensanchado y más profundo, ¿sí? La escotadura es más profunda en su porción inferior que en la porción superior de la misma. Pueden ver acá arriba
no es tan profunda como acá, ni tan ancha, ¿sí? Por eso tiene forma de gotita. Tiene forma ovoidea también, dicen, con el extremo inferior más ensanchado, ¿ok? Y en fresco, o en seco, perdón, sin el cartílago que lo recubre, hay un tubérculo glenoide, una prominencia que se encuentra en el centro de la misma, ¿ok? Bueno, ese tubérculo glenoide o esas irregularidades que hay en el hueso seco están suavizadas por un cartílago, ¿sí? Por un cartílago que también va a ocupar toda la superficie o toda la concavidad que se va a oponer a la convexidad del húmero, ¿sí? Para poder realizarse un deslizamiento efectivo o con el menor rozamiento posible entre ambas superficies articulares. Entonces, pueden ver que es bastante menor el tamaño en comparación con la cabeza del húmero, lo que es la cavidad glenoidea propiamente dicha, ¿sí? En realidad vendría a ser solamente un 30% aproximadamente de lo que es la superficie articular de la cabeza del húmero, y por lo tanto necesitamos una estructura para poder ampliar un poquito esa superficie articular. Entonces ahí tenemos la definición de lo que es el rodete glenoideo, ¿sí? El rodete glenoideo es una extensión de un o a través de un anillo fibrocartilaginoso que se va a insertar en el borde de la cavidad glenoidea, ¿sí? En todo este bordecito vamos a tener que se va a insertar un anillo fibrocartilaginoso. ¿Y qué es lo que va a hacer este anillo? Es como aumentar un poquito nada más la superficie articular, porque bien eh, no alcanza, sí, o sigue sin alcanzar el tamaño de la cabeza del húmero, pero aumenta la profundidad del mismo, ¿sí? Entonces, esta estructura que se encuentra aquí rodeando a la cavidad glenoidea, que vemos que tiene forma de anillo, ¿sí? Todo esto es el rodete glenoideo. ¿Y cuál es la función del rodete glenoideo? ¿Sí? La función del rodete glenoideo es ampliar la superficie articular o la profundidad de la cavidad glenoidea. ¿Para qué? Para que el húmero pueda venir a apoyarse acá, ¿sí? La cabeza del húmero pueda venir a apoyarse en este lugar y tener una zona de mayor contacto sobre la misma, ¿sí? Este anillo fibrocartilaginoso, si nosotros lo cortamos así, con forma transversal, vamos a ver que tiene forma triangular, ¿sí? Tiene forma de triángulo. Y así también tiene tres ángulos, ¿no? Tiene tres lados y tres ángulos. Uno de esos lados se llama borde adherente o lado adherente, el lado que está hacia la periferia y el lado que es articular, ¿sí? Este borde o este lado que es adherente va a estar adosado o adherido al borde de la cavidad glenoidea. Todo el borde de la cavidad glenoidea va a estar adherido el borde adherente, ¿sí? Está pegado por ese borde aquí. Este borde o esta cara que se llama cara periférica es justamente la que está hacia afuera, la que está en contacto o va a estar en contacto con la porción externa de la articulación. Y la porción o la cara articular va a ser la que va a estar en contacto con la cara sinovial de la articulación, ¿sí? Tiene tres caras y tres ángulos, ¿sí? Este ángulo que está entre la cara periférica y la cara articular es la que se va a servir de inserción a la membrana sinovial, perdón, a la cápsula articular, La cápsula articular se va a extender desde ese punto, ¿ok? Entonces, el rodete glenoideo tiene la función de aumentar la profundidad y la extensión de la superficie articular de la cavidad glenoidea, ¿sí? Esta cavidad glenoidea, como vemos aquí, tiene forma de gota, ¿sí? Con su extremo inferior más ancho y más profundo, más cóncavo. Eso es en fresco cuando tenemos cartílago. Si no tenemos cartílago, vemos que esta concavidad es irregular. ¿Por qué? Porque en el centro de la cavidad glenoidea tenemos una prominencia que se llama tubérculo glenoideo, ¿sí? Que este tubérculo glenoideo desaparece cuando está revestido o revestida la cavidad glenoidea por cartílago, ¿sí? Y con eso terminamos lo que sería superficies articulares, ¿sí? No está de más decir que
el rodete glenoideo está formado por tres tipos de fibras, ¿sí? Las fibras anulares, que son las que rodean completamente o forman de inicio a fin el anillo del rodete glenoideo. Las fibras que provienen del tendón de la cabeza larga del bíceps, que prácticamente nace del rodete glenoideo con su porción anterior y posterior, ¿sí? Entonces las fibras que nacen del tendón de la cabeza larga del bíceps también forman parte o van a constituir el rodete glenoideo por arriba, y por abajo algunas fibras que van a formar parte o van a tener su origen a nivel del tendón de inserción de la cabeza larga del tríceps, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen las fibras de origen del rodete glenoideo? Tienen unas fibras propias que son como un anillo, unas fibras que provienen del tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Bíceps braquial, aquí arriba, y aquí abajo unas fibras que provienen de la cabeza larga o del tendón de la cabeza larga del tríceps, ¿sí? Como vemos aquí. Okay, hablemos un poco entonces sobre los medios de unión y brevemente una descripción de lo que es la cápsula articular, ¿sí? La cápsula articular es un manguito fibroso muy laxo, ¿sí? Que va a insertarse desde lo que es el borde y el cuello de la cavidad glenoidea, y desde aquí se va a dirigir al húmero, ¿sí? Rodeándolo a través o en su cuello anatómico, ¿sí? Ven aquí que impresiona lo que se encuentran separadas las dos superficies articulares, porque así es. Si nosotros extendemos o estiramos una superficie articular de la otra, vamos a darnos cuenta que la cápsula articular permite la separación de ambas estructuras o de ambas superficies articulares hasta inclusive 3 centímetros más o menos. Entonces vamos a tener que el manguito que se llama cápsula articular rodea a todas las superficies articulares de ambos lados, ¿sí? Adelante y por detrás, ¿sí? Esta es una vista posterior en donde vemos cómo se forma por fibras que se entrecruzan en todas direcciones, ¿sí? Estas fibras o este manguito que se llama cápsula articular va a estar reforzado en ciertos lugares por engrosamientos de la misma cápsula articular, que adelante vamos a ver que se llaman ligamentos glenohumerales, ¿sí? Que son 3. Pero se los describe más en específico, más específicamente y por separado como especializaciones de la cápsula articular. Eso lo vamos a ver después por separado. Las inserciones, ¿sí? La inserción escapular de la cápsula articular se va a realizar sobre la cara periférica, ¿sí? ¿Se acuerdan que el reborde o el rodete glenoideo tenía una cara periférica, una cara articular y una cara adherente, ¿sí? Se va a dar entonces, la cápsula articular se va a insertar o se va a prolongar por la cara periférica del rodete glenoideo y se va a extender hasta la parte proximal del reborde óseo de la cavidad glenoidea, ¿sí? Acá hay un cuello, ¿sí? De nuestra cavidad glenoidea, de nuestro ángulo lateral de la escápula, y la membrana o cápsula articular se va a extender sobre el rodete glenoideo y va a llegar en la parte superior hasta la base de la apófisis coracoides, fundiéndose con la inserción de lo que es nuestro tendón de la cabeza larga del bíceps. Y en la porción inferior vamos a tener que se fusiona con la inserción del tendón de la cabeza larga del tríceps, ¿ok? Entonces acá podemos ver también cómo llega hasta la base de nuestra apófisis coracoides, y vemos cómo la cápsula articular en la porción superior llega hasta la base de la apófisis coracoides, rodea el borde de lo que sería el borde óseo de la cavidad glenoidea y el rodete glenoideo, y en la porción inferior se fusiona con el tendón de la cabeza larga del tríceps hacia abajo, ¿okay? Y en la inserción humeral se va a dar en diferentes lugares dependiendo de en qué lugar del hueso estemos, ¿sí? Porque en principio va a seguir lo que es el cuello anatómico del húmero, ¿sí? Pero en la porción superior del mismo sigue todo lo que es el cuello anatómico del húmero. ¿Se acuerdan que había un surco que rodeaba la cabeza del húmero, la superficie articular humeral?
y por arriba nuestra cápsula articular va a insertarse en esa escotadura, en ese surco que hay. Y por abajo la inserción se va a extender un poco más hacia abajo, se va a extender más hacia el cuerpo del húmero hasta llegar a 1 o 2 centímetros inclusive, ¿sí? Vemos como en la parte inferior acá la cápsula articular se extiende más hacia abajo, se aleja del cuello anatómico de nuestro húmero, ¿sí? Entonces, como está más alejado acá, vamos a tener que en ocasiones o en aducción, cuando el brazo está pegado al cuerpo, vamos a tener que la cápsula articular, ya por su tamaño justamente y por su laxitud, va a tender también a dar o formar redundancia, ¿sí? Que son estos dobleces que se encuentran acá, para justamente permitir una movilidad ampliada de esta articulación, ¿sí? Entonces, vamos a tener nuestras inserciones escapulares o glenoides que van a ser rodeando al reborde óseo de la cavidad glenoidea y también sobre la cara periférica del rodete glenoide, y desde acá fibras que se dirigen en todas direcciones hacia lo que es el húmero, ¿sí? En la porción superior siguiendo lo que va a ser nuestro cuello anatómico, y en la porción inferior alejándose ligeramente de este cuello anatómico hacia lo que sería nuestro cuerpo ya del húmero, llegando incluso hasta 1 centímetro y medio de lo que es la superficie articular o el límite de la superficie articular, ¿sí? Entonces eso es nuestra cápsula articular. Sigamos entonces con el tema de los medios de unión, ¿verdad? Hablando de los ligamentos ahora, que van a reforzar nuestra cápsula articular, ¿sí? Como les había dicho, la cápsula articular no es homogénea, o sea, no, esa manga o ese manguito no es homogéneo o de igual grosor en toda su circunferencia, ¿sí? Tiene regiones que están engrosadas o reforzadas por estos ligamentos que van a ir de uno u otro hacia el otro elemento articular para poder unirlos y reforzar justamente la unión que hay entre ambos, ¿verdad? El primer ligamento sobre el cual vamos a hablar es el coracohumeral, ¿sí? Así como su nombre indica, se dirige desde la apófisis coracoides, que está aquí, se dirige hacia el húmero, ¿sí? Se dirige hacia la porción anterior, la cara anterior de el extremo superior de ambos tubérculos o tuberosidades del húmero, ¿sí? El tubérculo mayor y el tubérculo menor, ¿sí? Este ligamento va a insertarse por debajo del ligamento acromioclavicular, ¿sí? En todo lo que es el borde lateral de la apófisis coracoide, ¿sí? Si esto fuese el borde lateral, esto sería el borde medial, ¿sí? Aquí está la base de la apófisis coracoide. Aquí en todo lo que es el borde lateral hasta la base del mismo se va a insertar esta lámina fibrosa que dice nuestro material que es una banda fibrosa muy resistente, que se va a dirigir en forma transversal hacia lateral, ¿sí? Se va a dirigir hacia el extremo superior de los tubérculos, ¿sí? El tubérculo menor y el mayor. Y justamente en esta dirección transversa que va a tener este fascículo o esta lámina fibrosa, vamos a ver que el ligamento coracohumeral se va a dividir en dos fascículos. Un fascículo medial para el tubérculo menor y un fascículo lateral para el tubérculo mayor, ¿sí? Este fascículo lateral del tubérculo mayor se va a fusionar con el tendón de inserción del supraespinoso, ¿sí? Y este tendón o ligamento o fascículo del ligamento coracohumeral que se va a insertar a nivel del tubérculo menor se va a fusionar con el ligamento glenohumeral superior, ¿sí? El fascículo lateral o el tubérculo mayor con el tendón del supraespinoso, y el fascículo medial o del tubérculo menor con el ligamento glenohumeral superior.
Entonces aquí tenemos nuestro ligamento coracohumeral, ¿sí? De la apófisis coracoides, del borde de la apófisis coracoides hasta ambos tubérculos. Un tubérculo aquí, otro tubérculo acá, ¿sí? Estos dos fascículos van a delimitar o van a cerrar ambos eh, labios de lo que sería el surco intertrocantérico, ¿sí? Y sabemos que de este ojal que se forma aquí entre ambos fascículos va a emerger el tendón del bíceps, de la cabeza larga, del bíceps braquial, ¿sí? Voy a cambiar el color de eso aquí, este colorcito acá. Entonces de este ojal que se va a formar acá va a emerger el tendón de la cabeza larga del bíceps y se va a dirigir hacia distal, ¿ok? En realidad ese surco en el paciente o en el cuerpo en fresco se encuentra justamente tapizado, o sea, cerrado por fibras que dependen de los fascículos de este ligamento, ¿sí? Y esas fibras que cierran, que actúan como puente entre un labio y otro del surco intertrocantérico, como vemos también aquí, ese ligamento se llama ligamento transverso o ligamento humeral transverso o también ligamento de Gordon-Brody, ¿sí? Entonces recuerden eso, ¿sí? Que los fascículos lateral o del tubérculo mayor y medial o del tubérculo menor del ligamento coracohumeral van a ser quienes cierran o tapizan a manera de formar un conducto sobre el surco intertrocantérico, y por este conducto va a emerger el tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Y este ligamento que actúa como puentecito entre ambos labios de del surco intertrocantérico o de la correa bicipital va a llamarse ligamento humeral transverso o ligamento de Gordon-Brody, que en nuestro material dice que es dependencia del ligamento coracohumeral. El siguiente elemento que vamos a describir se llama ligamento coracoglenoide, ¿sí? Así como su nombre indica, este ligamento también en realidad se llama o se le denominaba antes con la nomenclatura anterior fascículo profundo del ligamento coracohumeral, ¿sí? Fascículo profundo del ligamento coracohumeral o coracoglenoide, que es este ligamento, este fascículo ligamentario que está acá, es cortito y se va a insertar en todo lo que es el borde lateral y posterior de la apófisis coracoides, ¿sí? De aquí se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Y se va a insertar en la porción posterior superior del rodete glenoideo y en el área vecina que se encuentra alrededor de esa región o de esa parte del rodete glenoideo, que va a formar también parte de la cápsula articular, ¿sí? Como pueden ver, es pequeño y es significancia menor que los demás ligamentos, pero con una función también similar al ligamento coracohumeral, que va a ser reforzar la porción posterior o posterior superior de la cápsula articular, ¿ok? Entonces, el ligamento coracoglenoide o fascículo profundo del ligamento coracohumeral es este que se encuentra aquí, ¿sí? Tiene forma de triangulito y se va a insertar en el borde lateral y posterior de la apófisis coracoides, y de aquí se va a dirigir al rodete glenoide y el área vecina de cápsula articular que se encuentra ahí. Aquí también podemos verlo, ¿sí? En su nacimiento, el borde lateral de la apófisis coracoides, y de aquí se dirige al rodete glenoide y al área vecina de cápsula articular, ¿sí? Acuérdense entonces, ligamento coracoglenoide o fascículo profundo del ligamento coracohumeral. Ok, y vamos a terminar entonces con el tema de los ligamentos, hablando sobre el ligamento glenohumeral o los ligamentos glenohumerales, ¿sí? ¿Por qué los ligamentos glenohumerales? Porque son tres: uno superior, uno medio y uno inferior, que va a ser la disposición que van a tomar en la cara anterior de lo que es la cápsula articular, ¿sí? Siempre reforzando la cápsula articular, este ligamento glenohumeral o estos ligamentos glenohumerales van a tener una inserción medial que se va a dar a nivel de lo que es el rodete glenoideo y el cuello de la escápula, ¿sí? El reborde óseo está cubierto por el rodete glenoideo, entonces en ese punto van a tener su inserción medial estos tres ligamentos,
Y de aquí se van a dirigir en forma lateral, ¿sí? Transversal prácticamente todos ellos, y se van a insertar sobre la columna ósea que se forma sobre el eje del tubérculo menor del húmero, ¿sí? Entonces vamos a tener que el ligamento glenohumeral superior se va a insertar aquí en el rodete glenoideo, en la porción vecina de cuello de la escápula y la base de lo que es la apófisis coracoides. De aquí este ligamento se va a dirigir en forma lateral y se va a insertar en una estructura que ya les había dicho, un accidente óseo que les había mencionado al principio, que se llama fosita supratubercular para el ligamento glenohumeral superior, ¿sí? Es una escotadura que se encuentra, una escotadura y fosita que se encuentra en la cara superior del tubérculo menor del húmero, ¿sí? Y en este lugar se va a insertar nuestro ligamento glenohumeral superior, ¿sí? Fusionado con el fascículo medial o el fascículo para el tubérculo menor del otro ligamento que habíamos visto antes, que se llama el ligamento coracohumeral, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ligamento coracohumeral tenía dos fascículos? Un fascículo para el tubérculo mayor y un fascículo para el tubérculo menor. Y que entre estos dos se va a formar el ligamento de Gordon Brody, ¿sí? Entonces, pegado al fascículo del tubérculo menor, allí se va a ir nuestro ligamento glenohumeral superior. Bien, hasta ahí entonces el ligamento glenohumeral superior. El ligamento glenohumeral inferior tiene una inserción inmediatamente inferior y anterior al superior, ¿sí? El medio está por abajo del superior. Y de aquí se va a dirigir hacia lateral también, insertándose alrededor o en la periferia de lo que sería la inserción del músculo subescapular, ¿sí? Siguiendo la inserción del ligamento o del tendón del músculo subescapular en la porción inferior o en la columna también, siempre en la columna ósea del tubérculo menor del húmero. ¿Ok? Entonces se va a insertar también medialmente en el rodete glenoideo, en la porción periférica del cuello de la escápula, siempre en la región anterior del mismo. De aquí se va a dirigir hacia lateral en la porción inferior de la tuberosidad menor o del tubérculo menor del húmero, siguiendo la periferia de la inserción del tendón del músculo subescapular, ¿sí? Que acá está rebatido. Y el ligamento glenohumeral inferior va a estar por debajo del ligamento glenohumeral medio, insertándose siempre en la porción anterior e inferior de lo que sería la cavidad glenoidea, ¿sí? Por debajo de la escotadura glenoidea, dirigiéndose prácticamente horizontal hacia lateral, insertándose en la porción inferior del tubérculo menor, ¿sí? De la cresta de la tuberosidad menor del húmero, ¿ok? A veces este ligamento se encuentra solapado con el medio, ¿sí? El ligamento glenohumeral inferior va a estar solapado con el glenohumeral medio. Eso quiere decir que el ligamento glenohumeral medio se ubica por sobre o por encima del ligamento glenohumeral inferior. Vamos a marcar acá con este color el ligamento glenohumeral inferior, y el ligamento glenohumeral medio se inserta por arriba del mismo, ¿sí? Le solapa como una tapa de sobre por arriba, no dejando ningún espacio entre ambos elementos ligamentarios, ¿ok? Pero puede darse el caso también en que, o en muchas ocasiones se da el caso también, en que entre ambas estructuras ligamentarias, el ligamento glenohumeral medio y el superior, queda un agujero, o sea, queda un ojal, queda una brecha, como pasa siempre a nivel de lo que es el ligamento glenohumeral superior y el medio, ¿sí? Entonces ahí describimos dos forámenes ovales o dos agujeros, ¿ok? Entre el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral medio vamos a tener un foramen o un agujero que tiene forma triangular, pero se llama oval, ¿sí? Con la base dirigida hacia el tubérculo mayor y el vértice hacia medial. Ese foramen se llama foramen oval de Weisbrecht, ¿sí? Foramen oval de Weisbrecht, y se encuentra entre el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral medio. Y también se describe una fosa oval
entre en el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior, que no está presente en todos los casos, pero cuando no existe el solapamiento entre un ligamento y otro, vamos a tener que ese ojal que se encuentra abajo, ¿sí?, entre el ligamento glenohumeral medio y el inferior, tiene forma triangular también, y tiene base dirigida hacia la escápula, o sea, hacia la cavidad glenoidea, ¿sí?, y el vértice hacia lateral. Entonces ese espacio se llama foramen oval de Rouvier, ¿ok? Puede tener otro nombre, pero esos nombres son los más comunes. Arriba, el foramen oval de Weisbrecht, entre el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral medio, y abajo el foramen oval de Rouvier, que es entre el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Y por último, para terminar, vamos a mencionar un poco el tema del refuerzo muscular y sus tendones periarticulares, ¿sí? Aún con esos refuerzos ligamentarios, sabiendo ya que la cápsula articular es bastante laxa, la articulación sigue siendo inestable, ¿sí? Entonces, el hombro o la articulación glenohumeral va a utilizar la fuerza de las inserciones musculares periarticulares para poder reforzar aún más su estabilidad, ¿sí? Entonces, estos tendones o músculos y tendones periarticulares van a ser 4, ¿sí? Van a ser 4 aquellos músculos y sus tendones que se relacionan directamente con la cápsula articular, ¿sí? Porque hay músculos en el hombro que no van a estar en contacto con la cápsula articular, entonces esos músculos no van a aportar o no van a ser periarticulares, por supuesto. Entonces, estos músculos y tendones periarticulares son 4, ¿sí? Vamos a tener uno superiormente, o que va a reforzar la cápsula articular o la articulación glenohumeral superiormente, que es el músculo supraespinoso superiormente. Anteriormente vamos a tener al músculo subescapular, y posteriormente vamos a tener al músculo infraespinoso y al músculo redondo menor, ¿sí? Todos ellos, excepto el subescapular, se insertan en el tubérculo mayor, ¿sí? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor se insertan todos en el tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Y el subescapular, pasando por delante de la articulación, se va a insertar en el tubérculo menor, el tubérculo menor del húmero, ¿ok? Entonces, mirando esta imagen de aquí, vamos a tener que nuestra cápsula articular es esto de acá, ¿sí? Esta que va a estar seccionada acá. Y podemos ver como por delante el músculo subescapular se relaciona en forma íntima con lo que es la cápsula articular, ¿sí? O lo va a reforzar. El tendón del músculo subescapular lo va a reforzar. Acá tenemos el agujerito que va a ser el agujero que se encuentra entre el ligamento glenohumeral superior y medio, que dijimos antes que se llamaba foramen oval de Weisbrecht, ¿sí? Entonces, por adelante vamos a tener el refuerzo del músculo subescapular, el músculo y tendón del subescapular. Por arriba vamos a tener que aquí en esta porción, ¿sí?, vamos a tener el tendón del músculo supraespinoso, que va a reforzar la articulación por arriba, ¿ok? Y posteriormente vamos a tener al músculo infraespinoso, ¿sí?, y al músculo redondo menor, ¿sí? Todos ellos reforzando la porción o la cara posterior de la cápsula articular o de la articulación glenohumeral. En conjunto, estos músculos, al sumarse sus acciones de rotación interna, rotación externa y abducción, vamos a tenerlos en un conjunto o en un grupo muscular que se van a llamar manguito rotador, ¿sí? O manguito de los rotadores, ¿ok? Entonces, el manguito rotador está conformado por estos 4 músculos: el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor, ¿sí? Redondo menor. Todos ellos insertos en la tuberosidad mayor del húmero, excepto el subescapular, y todos ellos reforzando a la articulación glenohumeral para así tener una mayor estabilidad a nivel de esta articulación para la realización de los movimientos, ¿sí? Porque la cápsula articular es muy laxa y los ligamentos, como ya vimos hace rato en las inserciones de todos los ligamentos, prácticamente refuerzan solo la porción anterior de lo que es la articulación glenohumeral. El resto está todo por atrás, todo por delante. Atrás no hay nada. Excelente.